Nos vamos para San Isidro, pues continúa el diálogo empresarial también de las Américas, la tercera cumbre empresarial, ¿no? Allí se encuentra David Ponce de León y nos amplía. Te escuchamos, David. Buenas tardes, muchas gracias. Nosotros aquí en la sede de la tercera cumbre empresarial de las Américas que se desarrolla en el Hotel Westin, en el centro de la capital. Pues se ha iniciado ya esta ronda de conversaciones entre los jefes de Estado. El presidente Martín Vizcarra va a iniciar este diálogo con el presidente Sebastián Piñera de Chile y el moderador es el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno. Vamos a escuchar, está formulando ya la primera pregunta. América Latina. Si uno mira una encuesta, el principal problema que le preocupa a los latinoamericanos es justamente, primero, los temas de corrupción y segundo, los temas de inseguridad. Arriba de los problemas económicos que típicamente son los que salen en las encuestas. Entonces quisiera empezar con usted, presidente, que obviamente este ha sido uno de sus temas centrales, no solamente aquí en la cumbre, sino que también algo que su gobierno quiere impulsar de manera decidida. Y oímos a los empresarios hablar de lo que ellos están dispuestos a hacer. Pero yo quisiera que nos contara un poco y compartir también que el presidente Piñera nos cuente un poco sus visiones sobre este mismo punto, acerca del tipo de medidas que usted ve que pueda impulsar para, finalmente, son las medidas que restauran la confianza de los ciudadanos en su gobierno y en su Estado. Presidente. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Interesante escuchar las recomendaciones que nos han hecho los 6 representantes del empresariado de las Américas que han intervenido hace un momento, porque a diferencia de quizás este diálogo que siempre ha existido entre Estado y empresa privada, se ha entendido ahora de que para solucionar los problemas que tenemos los países, tenemos que trabajar de manera conjunta, porque en las recomendaciones que hemos escuchado también están implícitos compromisos, ¿no? Es decir, no solamente qué le pido al Estado, ¿no?, sino qué pido al Estado y qué me comprometo también con el país. Si es que logramos que cada sector, en función de las competencias y responsabilidades propias que tenemos, que son diferentes, cumplimos con lo que nos corresponde y estoy seguro que el resultado va a ser satisfactorio. Entonces, al recibir estas propuestas, las vamos a acoger para implementarlas. Y es un trabajo permanente para poder tener los resultados adecuados. Porque efectivamente, el gran problema que tenemos ahora las autoridades es que el pueblo nos ha quitado la confianza, porque a la luz de los resultados, de las denuncias, de los procesos que se ha visto en los últimos tiempos, se ha visto que una gran cantidad de los recursos que con tanto esfuerzo el gobierno capta, se han desviado por la corrupción hacia personas o organismos que no es el fin de estos recursos. Y entonces, cuando tenemos aún tantas necesidades por atender, no se comprende cómo porcentaje importante de los recursos del erario nacional se pierden precisamente en estas prácticas por todos rechazadas. Entonces, creo que hemos llegado a una situación límite donde tenemos que decir esto tiene que cambiar, ¿no? Y hay que realmente asumir responsabilidades, pero de verdad. O sea, ya no es suficiente solo compromisos, acuerdos que se firman en un papel. Tenemos que pasar de la retórica a acciones concretas, ¿no? Y para ello tenemos que, si nos dice qué medidas tomar, darle todas las facilidades a los entes que por su rol tienen que investigar y darle las facilidades para que hagan. Sin intervenir nosotros
porque hay independencia de poderes, nosotros somos el Poder Ejecutivo y hay un Poder Judicial que tiene que investigar y, de ser el caso, sancionar. Pero eso es para lo que ya ocurrió. ¿Cómo hacemos de aquí en adelante? ¿Cómo hacemos para que no vuelva a ocurrir y poder garantizar que va a haber un trabajo honesto? Y no hay otra forma que en función de la transparencia. Es decir, cada decisión que tome los diferentes niveles de gobierno, y por eso es no solamente el gobierno nacional al cual yo represento, sino los gobiernos regionales, los gobiernos locales, los municipios, debemos lograr transparentar todo y cada una de nuestras acciones. Es fundamental. Es decir, los proyectos, las obras, las actividades que planteemos tienen que ser de conocimiento de la población para que puedan ellos saber que el esfuerzo está yendo dirigido a atender sus necesidades y que si en el proceso hay alguna deficiencia pueda ser advertida para corregirlo. Entonces, el esfuerzo que tenemos que hacer en el estado de transparencia es fundamental, pero ese esfuerzo tiene que venir acompañado del uso de las nuevas tecnologías y por eso hemos escuchado las propuestas y recomendaciones que nos han hecho, ¿no? Vemos cómo digitalizar el uso del dinero, ¿no? O sea, cómo digitalizar. Hablábamos aquí con el presidente del BID, cómo hay algunos países que ya tienen experiencias de que cómo el ciudadano, a través de las herramientas informáticas, puede entrar al gasto de cualquier institución, pero de una manera simple y didáctica. Porque tenemos aquí, por ejemplo, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene su página de información, pero es una información técnica para especialistas. Tenemos que lograr que esa información sea una información de acceso fácil para el poblador, para cualquier ciudadano que pueda acceder y pueda saber cómo se está gastando su dinero y cómo pueden hacer ellos para hacer llegar alguna recomendación si sea el caso. Adicionalmente a ello, tenemos que lograr que de manera organizada la sociedad civil también pueda intervenir en la decisión de los proyectos. Tenemos definitivamente mayor necesidad de proyectos para ejecutar que posibilidades de atenderlo. Entonces, a través de una programación adecuada se define un orden de prioridades que también hay que consensuarlo. Es decir, si no alcanza para hacer todo a la vez, ¿por dónde empezamos? Y si logramos que la población también se involucre en esa toma de decisión, va a respaldar las decisiones que como gobierno se toman para decir, esto se hace y esto puede esperar un poquito porque estamos haciendo un orden de prioridades. En consecuencia, hay una serie de medidas que hay que hacer, pero tienen que ser de manera concreta. Y esa es la decisión que hemos tomado. Nosotros, como todos ustedes saben, estamos, como el día de hoy, recién hace 3 semanas en el gobierno. Una gran responsabilidad, pero esperamos asumirla de manera responsable, con entrega, con dedicación y principalmente con honestidad. Y trabajando de manera descentralizada en un país tan complejo como el Perú, tan diverso, pero que con mucho entusiasmo. Y hemos visto, como ustedes pueden haber dado fe, que en estas 3 semanas ha encontrado un país que ha recuperado la estabilidad política y que tiene mucho deseo, muchas ganas de trabajar junto con sus autoridades para salir adelante y buscar el progreso y desarrollo que todos esperamos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, presidente Vizcarra. Presidente Piñera, sobre el mismo tema. Muchas gracias. Presidente Vizcarra, lo felicito por la forma que está organizando esta cumbre y le saqué una foto y le voy a sacar otra foto cuando termine su mandato para que vea que el tiempo pasa y es cruel, pero vale la pena. Yo cuando inicié mi primer gobierno tenía el pelo negro como usted. Mire cómo estoy hoy día. Yo pienso que los 3 enemigos más peligrosos que tiene la libertad, la democracia, en los tiempos modernos en América Latina son
el populismo, el narcotráfico y la corrupción. Y no son independientes. La corrupción, que es el tema que nos convoca, ha existido siempre y va a existir siempre. Y por tanto hay dos formas de enfrentarla. Una es tratando de crear el hombre nuevo de San Pablo. Eso siempre hay que intentarlo. Pero al mismo tiempo hay que aprender a convivir con la naturaleza humana. Y yo creo que la mejor forma de combatir la corrupción es tener un principio claro, una regla de oro, que a veces no está suficientemente establecida y asimilada por las autoridades y por los ciudadanos. Cuando uno es autoridad, el bien común predomina siempre sobre el bien particular y el interés público sobre el interés privado. Para que no sea solo una declaración de intenciones y le demos eficacia a esa regla de oro, hay un principio básico que es la transparencia. Las personas no se comportan igual cuando están bajo la luz del sol que cuando están en la oscuridad de un túnel. Y eso es parte de la naturaleza humana. Y por lo tanto, si todos supieran que, ojalá en forma inmediata, pero en algún momento del tiempo, lo que hacen va a ser conocido, juzgado y eventualmente castigado, todas las personas se comportarían mucho mejor. Por eso nosotros en Chile hemos hecho un enorme esfuerzo por esta regla de oro de la transparencia. No hay mejor policía que el alumbrado público, no hay mejor desinfectante que la luz solar. Y por eso, que se conozca, los ciudadanos tienen derecho a saber qué hacen las autoridades que ellos eligen con sus votos y en qué se gastan los recursos que ellos financian con sus impuestos. Y por eso nosotros hemos establecido un doble principio para el sector público y lo estamos extendiendo para ciertas áreas de la sociedad civil en que el interés común está directamente involucrado. Primero, la transparencia activa, que se publique, ¿cierto?, en forma entendible la información relevante de los distintos ministerios, servicios y organismos públicos. Porque muchas veces, como decía el presidente Vizcarra, tenemos un mar de datos en un desierto de información. Cuando uno presenta los datos en forma ininteligible, está atentando contra la transparencia, no la está favoreciendo. Y por eso cosas tan simples, por ejemplo, que hemos avanzado mucho en Chile, que al ciudadano se pregunta, a ver, quiero comprar un medicamento. En vez de tener que andar recorriendo, ¿cierto?, las farmacias preguntando si está y qué precio tiene, que pueda entrar en un observatorio ciudadano y decir medicamento. ¿Dónde está ubicado? ¿En qué radio geográfico quiere saber? Pone el nombre del medicamento y le figura de inmediato dónde está, cuánto cuesta y por tanto compara desde la comodidad de su computador. Eso no solamente hace más transparente el mercado, lo hace más competitivo. Que se conozca en qué se gastan los recursos. Yo le aseguro a usted que cuando le conté a mi mujer que todo lo que se iba a gastar en el almuerzo que dimos a los presidentes, usted lleva 3 semanas, presidente, yo llevo 4 semanas, así que yo tengo más antigüedad que usted, y la antigüedad constituye rango. Cuando uno le dice todo lo que consumamos, ¿cierto?, en el almuerzo de Cerro Castillo, donde estuvo usted, va a ser conocido, la gente se comporta de una manera distinta si cree que eso nunca se va a conocer. La transparencia activa, que los organismos públicos publiquen en forma inteligente, inteligible y simple para que los ciudadanos puedan saber. Cuando se hace una licitación, que se publiquen las bases, que se publiquen los criterios. Cuando se adjudica, se publican las ofertas. Y ahí muchas veces los propios competidores son los mejores guardianes de la transparencia del proceso, especialmente los perdedores. Y por tanto se genera un círculo virtuoso de transparencia y de mejor conducta y de autorregulación. Pero también está la transparencia pasiva, que es que cualquier ciudadano le puede solicitar a una autoridad pública que le entregue cierta información y salvo que hayan problemas de seguridad nacional o de esa índole, la institución está obligada a entregar. Esto antes era imposible, porque con la tecnología análoga y del papel era imposible entregar la información. Un gran aliado de la transparencia es la revolución tecnológica que permite tener enormes cantidades de información disponibles en forma instantánea y en tiempo real a todo el mundo simultáneamente sin prácticamente ningún costo y que se puede ordenar para que sea inteligible. Ese es un mecanismo preventivo tremendamente eficaz. Segundo principio básico, tener reglas del juego claras, parejas y conocidas, porque así, mientras más discrecional, más oscura o más discriminatoria sea la norma, más posibilidades existe de corrupción. Cuando una autoridad pública puede decidir transferencias gigantescas de riqueza entre uno y otro, tenemos una tentación de la corrupción y si
Eva no fue capaz de resistir la tentación de una manzana y perdió el paraíso por eso. Imagínense lo que pasa cuando la tentación está en los hombres de carne y hueso y las mujeres de carne y hueso, para no generar ningún sesgo. Ese es un principio muy importante, reglas claras, transparentes, no discrecionales, que todo el mundo las conozca y que por tanto la autoridad sabe que las tiene que aplicar y el ciudadano sabe también que tiene derecho a que se las apliquen. Y finalmente, el tercer pilar es, si alguien falla a pesar de todos estos mecanismos de control, tener un sistema de persecución de los delitos como tribunales de justicia eficaz y oportuno. La impunidad es un gran aliado de la corrupción. Ahí tenemos tres mecanismos en los cuales nosotros estamos muy comprometidos. Hemos avanzado en Chile una enormidad. Es mucho más simple de lo que parece porque la tecnología es un aliado formidable en esta materia. Y por supuesto se requiere una voluntad, una fuerza, un compromiso que tiene que venir desde el presidente de la República para que permee a todo el sector público. Yo estoy convencido que si logramos combatir de esa forma la corrupción, vamos a tener una mejor democracia, una mejor sociedad, una mejor convivencia y un mejor país. Muy bien, presidente. Presidente Vizcarra, uno de los temas que se habló mucho aquí en la cumbre es el tema de la minería. Es más, estaban aquí los presidentes de las principales mineras de Canadá, de los Estados Unidos y también de la región. Y uno de los temas que a uno le sorprende es que la tercera parte de los proyectos mineros del mundo están en Sudamérica. Y sin embargo, hay todo tipo de conflictos sociales que de alguna manera están haciendo muy difícil el desarrollo de esos proyectos. Usted fue presidente regional o gobernador, como decimos en algunos países, de Moquegua, y logró hacer algo realmente revolucionario. Y habla mucho de su capacidad de encontrar y trabajar por los consensos. Tanto así que hoy en día Moquegua tiene indicadores como, por ejemplo, que los mejores resultados en educación en el país están en Lima y después en Moquegua. ¿Cuál fue esa fórmula mágica, presidente? Mire, justo de ese tema estábamos conversando, si usted recuerda, hace tan solo un mes en Canadá, Así es. en Toronto, en la feria minera, el evento minero uno de los más importantes del mundo, el PIDAC. Y ahí hablábamos del enorme potencial minero que tenemos aquí en el Perú, pero que no está desarrollado como quisiéramos. El 40% de la producción de cobre del mundo está entre los dos países representados aquí por su presidente. Pero sin embargo, el potencial de producción de cobre del Perú es muchísimo mayor del que estamos actualmente explotando. ¿Y cuál es el problema? ¿No? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no se desarrolla? Porque de un tiempo a esta parte hay cierta animadversión de la población respecto a los proyectos mineros. Hay cierto rechazo. Manifiestan que los proyectos mineros contaminan, usan recursos escasos para otras actividades como el agua y además no generan un bienestar económico en el área de influencia directa del proyecto, ¿no? Entonces, se ha llegado a una situación, por lo menos en el Perú, donde dice, ¿estás de acuerdo con la minería? Sí, estoy de acuerdo con la minería, pero que se desarrolle en otra región, no en la mía, ¿no? Entonces, porque saben que la minería genera ingresos para el país y esos ingresos se los reparten entre todas las regiones del Perú. En consecuencia, si hay minería, la población está contenta porque va a tener mayor ingreso para solucionar sus problemas, pero mejor que no se haga en su región, ¿no? Por esos riesgos. Y entonces hemos llegado a una situación donde importantes proyectos mineros están en un compás de espera de largo tiempo, porque la población no da el visto bueno que ahora es necesario. Quizás hace 1 o 2 décadas, lo que ahora se llama la licencia social era un concepto que no se tomaba en cuenta. Un proyecto minero se hacía, se había la tecnología para desarrollarlo y se había quien lo financie. Con esos 2 requisitos, el proyecto minero iba adelante. Luego, en los últimos años,
tomó fuerza el concepto de cuidado al medio ambiente, un concepto que finalmente ahora todos lo tenemos, hay que cuidar el medio ambiente. Y entonces hay un condicionante más, este proyecto es ambientalmente responsable, la tecnología rápidamente ha evolucionado y ha logrado que se pueda desarrollar proyectos con cuidado del medio ambiente. Pero el tema que aún no tenemos claridad para enfrentarlo es el tema social, porque es muy complejo por esas consideraciones. Entonces, lo que hay que hacer cuando hay este tipo de problemas, no existe otro mecanismo que conversar con la gente, explicarle las bondades del proyecto, decirles cómo los va a beneficiar, pero garantizar nuevamente que se va a cumplir, porque ya la población está cansada de promesas incumplidas. Y entonces, en el caso específico de la región Moquegua, región en la cual yo fui su autoridad del 2011 al año 2014, encontramos un muy interesante proyecto que tenía todas las autorizaciones del gobierno. Es decir, ya tenía su estudio de impacto ambiental aprobado, tenía todos sus requisitos cumplidos, pero la población no quería, porque tenía miedo de que se desarrolle igual como un proyecto que también está en nuestra región, pero que se desarrolló hace 40 años, con los conceptos de hace 40 años, donde los parámetros medioambientales no existían. O sea, no es que la minera no los haya querido aplicar, sino los conceptos eran diferentes. Entonces, hablamos, yo en representación del Estado, como autoridad, con la minera y con la representación de la sociedad civil, que esté la universidad, que esté el Frente de Defensa, que esté los colegios profesionales, la Cámara de Comercio, todos juntos en una mesa y dijimos cuáles son las dudas que tenemos sobre el proyecto. Y una por una vamos a revisarla. La minera de primera intención no quiso, porque dijo, si ya a mí el gobierno me ha dado todas las autorizaciones, ¿por qué tengo que sujetarme a este tipo de revisión? Porque le dijimos, si no, no va a poder ser viable tu proyecto. Tienes que hacer ese esfuerzo. Felizmente él lo entendió, se sentó y no fue fácil. Nosotros calculamos que nos íbamos a demorar 6 meses y nos demoramos el triple, año y medio para llegar a un nivel de consenso. Pero uno a uno comenzamos a hacer visto bueno a las interrogantes. Algunos de los cuestionamientos sí tenían sustentos que motivó modificaciones del proyecto, pero finalmente llegamos a un documento consensuado, donde lo firmamos, no todos, porque siempre va a haber gente que le des la razón o justificación, siempre no va a estar de acuerdo, pero la gran mayoría, es decir, fue un documento donde recibió el respaldo de la sociedad civil, los 3 niveles de gobierno y la empresa, de tal manera que se logró la ansiada licencia social, es decir, el pueblo está de acuerdo, porque sabe que el medio ambiente va a estar bajo control, sabe que el recurso de agua, recuerde que Tacna, Moquegua, las 2 regiones más al sur del país, son parte del desierto de Atacama, ¿no? Está en Chile y termina en el sur del Perú, completamente árido. En consecuencia, ¿cómo podemos compartir el recurso hídrico tan escaso para esta actividad minera sin que afecte la agricultura y el uso poblacional? Y adicionalmente, ¿cómo iba a redundar el desarrollo de este proyecto en beneficio del área de influencia directa del proyecto? Entonces, solucionamos esos tres problemas, que no es fácil. Si muchas veces en una casa, en una familia, es difícil ponerse de acuerdo, papá, mamá y los hijos, ¿cómo ponerse de acuerdo en una mesa 30 actores que representan diferentes intereses, diferentes necesidades? Pero tiene que haber ahí liderazgo de la autoridad para poder poner todos esos intereses y al final buscar el bien común. Finalmente se llegó y este es un proyecto que esperamos que precisamente este año ya comience la construcción con una inversión de más de $5.000 millones, que va a beneficiar obviamente al Perú, a la empresa que lo ejecuta, pero también a la región Moquegua, que es la que reclama también por estar incluida en ese desarrollo.
Entonces, se ha demostrado que sí hay formas de generar inversión. Hablamos en nuestra primera intervención que el Perú tiene muchas necesidades y para atenderlas necesitamos recursos económicos y esos llegan a través de la inversión privada, que la requerimos y la solicitamos, pero tiene que ser una inversión responsable que genere valor, como esta, por ejemplo, y como estoy segura que muchas pueden haber. Entonces, siendo un tema muy difícil, el desarrollo de nuevos proyectos mineros no es imposible, pero hay que trabajarlos con mucha responsabilidad y con la convicción de que sí pueden salir adelante, porque estos proyectos mineros van a generar, son parte del desarrollo de uno de los sectores que en el Perú son sumamente importantes y que son la base del desarrollo en el futuro. Muchas gracias, presidente. Presidente Piñera, uno de los temas que se habló mucho acá es justamente esta mañana todo lo que tiene que ver con el futuro del empleo y con toda esta enorme revolución tecnológica. No hay duda de que hay ciertos tipos de cambios que a América Latina siempre nos llegan tarde, pero usted ha sido muy visionario y lo hizo incluso en su primer gobierno cuando desarrolló el programa. De esta manera entonces se desarrolla el programa esta de tercera cumbre empresarial de las Américas aquí en el Hotel Westin, una pasión con la intervención por todo este tema de la República, Martín Vizcarra, digital en que y estamos. el Pues nos presidente cuenta de un poco Chile, Sebastián cómo está pensando Piñera. Se eso han desde abordado Chile, pero sobre todo temas importantes. para tener la escala el primer necesaria aspecto para sobre que este la tipo de corrupción, proyectos donde el crezcan presidente chileno ha puesto énfasis en la transparencia y además usando las plataformas digitales. Luego se ha abordado también en torno a la inversión minera, una pregunta que ha sido planteada directamente al presidente Martín Vizcarra y quien ha reseñado de alguna manera la experiencia durante su gobierno regional de Moquegua y el trabajo que cumplió durante las negociaciones para fortalecer la inversión minera en su región. Nosotros retornamos a estudios y para luego informarles ya de las conclusiones de esta importante reunión o conversatorio que desarrollan ambos mandatarios. Adelante ustedes.